Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy, viernes 21 de febrero del año 2020. Y como tantas veces digo, empieza a correr el tiempo, ¿no? La rueda del tiempo corriendo. Y sabemos muy bien que es lo único que no podemos guardar, ¿no? Que no podemos almacenar tiempo. El tiempo hay que utilizarlo, hay que vivirlo cada día, cada momento y tratar de ser fructíferos, ¿no? Tratar de ser productivos el tiempo que podamos, de acuerdo, ¿no?, a las capacidades que cada cual de nosotros tiene o puede utilizar. Así que aporte algo positivo a su sociedad, a su pueblo, a su gente, a su familia y sea parte de la solución, no el problema. Hay tanta gente que prefiere ser parte del problema y no la solución. Y aquí lo importante es no solamente dar buenas ideas, sino tratar de ver cuáles de ellas se pueden realizar. Es igual el viejo axioma que dice, ¿de qué sirve el conocimiento si no se puede transmitir? ¿De qué sirve, verdad, toda la información si no la podemos comunicar? Pues acá, básicamente, la idea de estos medios de comunicación es esa. No es meramente entretener o dejarlo usted pensando en bobería, en tonterías, en chistes vacíos, qué sé yo, en faranduleo, o en noticias de discusión política 24/7, lo mismo todos los días, la misma política todos los días, la misma gente hablando a la basofia, hablando más de lo mismo, y qué sé yo, atacándose y todo el mundo, nadie da nada constructivo ni de casualidad. Así que es importante, ¿no?, que usemos estos medios para estimular a las personas a pensar, estimular a las personas a buscar más allá, a estimular a las personas a transformarse o a hacer, qué sé yo, modificaciones que sean positivas para su vida. Aunque este no es un programa, ¿qué diría yo?, de motivación como tal, ¿verdad? Ni somos coach de motivación, ni venimos con ese cuento de Metafísica 101. Lo que sí es que este es un programa para tomar conciencia. Y específicamente nosotros nos concentramos en los problemas. Las soluciones sí, a veces, en ocasiones, si hay soluciones, las exponemos también y las compartimos con ustedes. Vea usted cuántas veces no lo hacemos también. Pero el problema es que mucha gente está inconsciente de las situaciones que enfrentan. Mucha gente cree que todo está bajo control, que no hay problema ninguno, que la cosa, ya usted sabe, la luna de queso se come con melado, el ventorrillo criollo, etc. Y no cae en tiempo. La mayor parte de la gente que está en la calle no piensa realmente en las situaciones. O sea, tal vez le preocupa algo, lo que veo yo en las noticias, lo que veo en el periódico, y por momento, pero no caen, ¿no?, en tiempo de que esto nos afecta a todos todo el tiempo y en toda situación, y que tenemos que de alguna forma o manera tener una estrategia para enfrentar, ¿no?, todas estas vicisitudes y todos estos problemas que pueden estar ahí ante nosotros. Así que siempre hemos tratado de tocar las cosas que siguen deteriorando el medio ambiente y la calidad de vida de los seres humanos, porque tenemos que darle un detente a eso. De alguna forma hay que detener eso, de alguna forma tenemos que crear una revolución de conciencia que cambie lo que está pasando aquí ahora. No podemos seguir delegando a los políticos allá, ni en Washington, ni en Moscú, ni en Berlín, ni en ningún lugar del mundo, ni en Londres. Tenemos que hacer algo por nosotros. Las Naciones Unidas nos hemos dado cuenta que meramente son qué sé yo, es una carátula de algo que realmente no resuelve absolutamente nada. Eso lo hemos visto por tantas décadas, donde no hemos visto realmente la fuerza que es necesaria en la unión de las naciones, donde las Naciones Unidas pues no intervienen realmente con las situaciones desastrosas que pasan en el mundo, con la explotación, el genocidio, la esclavitud y tantos asuntos que son importantes y que aquí pasan por debajo del radar, porque tanto las noticias en los Estados Unidos, que de vez en cuando tocan esos asuntos, aquí en Puerto Rico el insularismo mediático no toca absolutamente nada. Aquí usted puede ver los titulares de cualquier estación de radio, a ver que todos repiten los mismos titulares, porque todo el mundo manda a sus reporteros a los mismos lugares. ¿A dónde? ¿A Fortaleza o al Capitolio? ¿Y qué se puede generar en Fortaleza o en el Capitolio? Te pregunto yo a ti, sí, vamos a usar la materia gris todos juntos. ¿Qué puede producirse allí? Bueno, pues, lo de todos los días. Entonces la gente no tiene exposición a nueva información, a nuevas experiencias, a otros procesos cognitivos que puedan cambiar, ¿no?, el modelo desgastado, donde pues la gente no aprende nada y se cree que los medios son más bien para distracción. Tiene usted pues noticias por 1 hora o media hora en el día, y de eso, como he dicho tantas veces, a nivel internacional, 1 minuto de noticias internacionales, y la mayor parte, el 90% de las noticias internacionales son de Estados Unidos. Usted no sabe lo que pasó hoy en San Tomás, usted no sabe qué pasó hoy en República Dominicana, usted no sabe qué pasó en Jamaica, usted no sabe qué pasó en Haití hoy, usted no sabe qué ha pasado en Cuba hoy, ¿verdad que no? No, que en Cuba hay un bloque, por olvídese el bloque de Cuba, pues entonces vamos para las Islas Vírgenes a ver qué pasó. Usted no sabe qué ha pasado en la comunidad caribeña, no sabe absolutamente nada, nada es nada.
A no ser que usted se empiece a buscar noticiarios de esos países o tenga amistades o familia en esos países o en esas islas del Caribe o de Centroamérica o Suramérica, empiece obviamente a tener información. Pero aparte de eso, inclusive en esos lugares la información también es controlada. O sea, el mainstream, ¿no? La corriente de información las controlan continuamente. Así que usted simplemente tiene la información que le conviene a los sistemas o que le conviene tal vez a esta línea de globalización, de control mundial en la que estamos todos sometidos. Así que, he dicho tantas veces, uno tiene que ver más allá de ese espejismo, uno tiene que despertar, darse cuenta cuál es el matrix en que estamos, cómo la información que a usted le llega ya es seleccionada. Por eso mencioné al comenzar el primer segmento de la caverna, ¿no? El mito de la caverna de Platón. Porque la información que a usted le llega ya fue seleccionada. Usted no la buscó. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién te dijo eso? No, ni siquiera yo. Inclusive en este programa lo que hacemos es armar rompecabezas. Aquí cogemos noticias, cosas y empezamos a añadirle un sinnúmero de cosas más del análisis, inclusive de información histórica. Si usted ha escuchado este programa antes, va a ver que es así. No es meramente citar la noticia, a ver por ahí para abajo, a estilo analista boricua. No, esto definitivamente hay que verlo en un contexto mucho más amplio y todas las ramificaciones que pueda tener las cosas implicadas en cada asunto. Y obviamente, como Puerto Rico pudiese caer en un esquema internacional, bueno, es bien difícil realmente ubicarnos en tiempo y espacio. Vamos a ver qué pasa con esta liberación por 2 años de ley de cabotaje aérea y a ver si el pueblo de Puerto Rico se beneficia de esto y si el gobierno pues, puede ejecutar esto de forma inteligente, de forma organizada y más allá de las limitaciones. Sepa usted que la mayoría de los políticos no es que sean corruptos, vamos a decir. El problema es que la mayoría de los políticos son ineptos. Es lo que son ineptos. Genios de la tontería y de la mediocridad de la mayoría. Hay algunos que no. Yo puedo sacar inclusive de todos los partidos políticos gente inteligente, gente genial, gente que pueda aportar cosas interesantes. Y yo conozco a algunos de ellos, definitivamente. Pero hay una gran cantidad de ellos que son gente bendito que si no se pueden amarrar ni los zapatos. O sea, hay gente que definitivamente no podría estar en esas posiciones, pero que eso es lo que el voto popular, o el voto del pueblo, puede ser PNP, Popular, Pipiolo o cualquier de estos partidos de último cuño. El voto popular escoge, porque es lo que tiene reconocimiento, porque es lo que tal vez conocen, porque es el de su sector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, definitivamente, muchas de las cosas que ocurren es la falta de conocimiento de los políticos, falta de educación, falta de preparación para enfrentar, obviamente, el gobierno y lo complejo del gobierno. Aquí hay mucha gente que quiere ser gobernador de Puerto Rico. Yo digo candidatos independientes y gente por ahí. Pero cuando usted los evalúa, no saben cómo bregar con el aparato. Si usted le diera un pequeño test de cómo es la administración pública en Puerto Rico y cómo hay que bregar con las 100 y pico de agencias en Puerto Rico, más todo el protocolo que hay con esto, más también definitivamente cómo es que se dan las relaciones con Senado, con Cámara, con municipios, con Washington y todo lo que esto implica, ¿no? Toda esta cuestión de parlamento, usted da cuenta que ninguno de ellos sabe un pepino angono, no saben nada, pero quieren ser gobernadores porque la cuestión es el glamour, estar allá arriba, traer mis ideas de cambio social, de revolución ahora viva o muerte, y etcétera, etcétera. Y de verdad, son unos patanes, muchos de ellos, y algunos son unos papanatas. No saben cómo bregar con porque no conocen. Y el aparato, tú puedes llegar con las mejores ideas, pero el aparato ya está ahí. Y el aparato te va a moldear. Tú no puedes moldear el aparato, inclusive cuando usted ha visto que se han dado ideas para tratar, por ejemplo, de reducir los municipios en Puerto Rico, la resistencia es total y completa. No hay forma de cambiar eso, la gente no cede a eso. Así que el aparato hace que usted ceda. Cualquier político, por mejores ideas que tenga, por más decente, que se dé golpe pecho, que olvídese la última Pepsi-Cola del desierto, una vez llega allí, hace exactamente lo mismo que los demás. Todos son todos, y cualquiera de los que suba, sea independiente o de partido pequeño que sea, hará lo mismo, o quién sabe si peor todavía. Y esto no es para darle un mensaje, qué sé yo, a usted de desgane, ni un mensaje pesimista. Es que las cosas son más complicadas. Con la boca es un mamey, como dijo un político de estos que anda por ahí todavía dando tumbos. Oiga, la cosa es más complicada que eso, mucho más complicada. O sea, el gobierno de Puerto Rico, aunque es megalítico, está tan subdividido en tantas cosas que es dificilísimo trabajar con él. Y lamentablemente las tribus políticas dentro de ese gobierno hacen la cosa aún más compleja todavía. Hay que negociar con demasiada gente, con los suyos, con los otros y con el otro. Así que por ahí vamos. Bueno, amigos, vamos a los temas internacionales. Olvide y vive con lo que hay acá en Puerto Rico por el momento. Coronavirus 19. Todavía no se ha localizado el paciente cero como se creía en un principio.
Esto del paciente cero, decirle paciente cero, viene precisamente de un error que se dio hace muchos años, en la década de los 80, cuando se estaba estudiando el HIV, se estaba tratando de definir esta enfermedad que atacaba, ¿no?, específicamente a los homosexuales en los Estados Unidos y algunos grupos minoritarios. Y esto se incluía inclusive, ¿no?, los adictos, por ejemplo, a las drogas intravenosas, heroína, etcétera, y que se relacionó también con brotes en África en aquel momento, inclusive a los haitianos. Y ahí en adelante, pues, se utilizó este término, que no era un término científico, y se atachó, ¿no?, dentro de la epidemiología cuando se habla, por ejemplo, de paciente cero. Aparentemente no se sabe quién es. Hay ya datos que indican que esto, probablemente los primeros pacientes surgieron ya el 1 de diciembre, no el 31 de diciembre como se creía, el 1 de diciembre. Por ende, esto se ha expandido por diferentes partes de China y no ha habido control. En estos momentos que yo le hablo a usted, los chinos dicen que han podido controlar el brote, que se ha reducido. Eso ha dicho el gobierno de China a través de los medios internacionales. Pero por otro lado, el mismo gobierno de China dice que han surgido más de 500 casos en las cárceles de China, ¿no? Nuevos brotes, nuevos focos de infección que no estaban bajo el plan de contención que tenían ellos para la epidemia coronavirus 19. Así que, gente que está en una prisión, ya de por sí están, ¿qué? Ya de por sí están en cuarentena, pero definitivamente va a pasar lo mismo que ha pasado en los barcos. La gente se va a seguir contagiando porque usted no puede ponerlos a todos en máxima seguridad porque no caben. Así que, ¿quién lo llevó allí? Pues a lo mejor a un guardia de seguridad de la prisión, a lo mejor un familiar que visitó a alguien en la prisión. Vaya usted a saber, la cuestión es que ha llegado a las prisiones de China. Así que, ¿qué hará el gobierno chino con esto? No sé, a lo mejor como yo escribí hoy en mi página, Andrew Albert Chardon, página oficial, tal vez aproveche y elimine a los enemigos del Estado que tiene prisioneros, a los prisioneros políticos. Tal vez si usted ve los números más adelante, la mortandad sea más alta dentro de las cárceles que lo que es en las calles de Wuhan o cualquier otra ciudad o barrio de China. Así que vamos a estar bien atentos a este brote y sobre todo a la desinformación que ha surgido tanto del gobierno chino como de otras agencias internacionales de noticias. ¿Por qué? Porque esto es una guerra informática también. Aquí hay que estar claro que aquí la información sigue corriendo de un lado a otro. Por el momento hay que seguirle el juego al gobierno de China, que es quien está allí, es quien está llevando los números oficiales, y no por cualquier otra agencia que aparezca por ahí o algún soplón que dice algo o alguien que dice que tiene demasiada información allá adentro, cuando realmente eso es sumamente difícil de tener. Tener información de todo lo que se mueve en China está monitoreado continuamente por el Estado. Así que es importante que estemos conscientes de eso. Para que usted tenga, por ejemplo, una idea. Cuando se dio el brote hace unos años atrás, allá en Sierra Leona y en el oeste de África, fue un niño precisamente allá en Guinea Ecuatorial, el primer paciente cero, un nene de 2 añitos. ¿Cómo se contagió este niño de 2 añitos que comenzó la más grande de las epidemias de ébola? El ébola, recuerde usted que se descubrió para allá, para 1978. Fue cuando se descubrió el ébola y se identificó este virus. Pero este niño, que obviamente desató esta epidemia terrible que infectó a más de 28.000 personas en África, al oeste africano, y mató más de 11.000 personas en 2 años, ¿ok? En 2014 a 2016. Fue un niñito que estaba jugando en un árbol hueco, y en ese árbol hueco lo que había eran murciélagos. Y el vector fue el murciélago. Por eso es que los especialistas, ¿no?, en el estudio de epidemiología, específicamente que tiene que ver con el ébola y otras enfermedades que se han dado, identifican al murciélago, en este caso con el ébola. Y usted sabe que se sospechó obviamente también en China de los murciélagos, hasta de la sopa de murciélago, y por ahí hicieron novelas, historias, vaya usted sabe. Pero la realidad, así fue que surgió ese último gran brote de ébola. Han surgido pequeños brotes luego de esto en África, específicamente en África Central y otras regiones del continente. Ahora, todo esto y el efecto cascada que puede haber con una pandemia, si fuera a nivel internacional, definitivamente hay que seguirlo de cerca. Por ejemplo, mientras yo le hablo a usted, precisamente ayer Corea del Sur estuvo dando los números que tenía de coronavirus, de infectados. Habló inicialmente de 104. Se estima que probablemente hay muchos más ahora infectados. Estos fueron los que se han sido diagnosticados y han sometido a pruebas de sangre para verificar la presencia del virus en el cuerpo. De estos 104, hay 90 que ya tienen los síntomas, como dicen, a todo dar. Ya murió una persona ayer en Corea del Sur. Y mientras esto sucede, se identificó una mujer de 61 años de edad que contagió 32 personas ella en diferentes servicios religiosos a los que fue. Me explico para que me entienda. En Corea del Sur, hablaba yo con Orlando antes del programa, hay un sinnúmero de sectas que han surgido por décadas. Estaba de hecho la iglesia aquella universal de Moon, que inclusive hasta George H.W. Bush era amigo de Moon, Reagan era amigo de Moon. Toda esta gente que pertenece, como dicen,
a la élite política norteamericana y a los cuerpos de inteligencia. Tenían una relación directa con Moon, que era el apellido de este coreano del sur, que tenía una secta que tenía millones de personas y que hacía grandes bodas en masa. Eso es famoso en aquella década. Ya la gente de hoy pues no recuerda eso. Pero aparte de eso hay otras sectas cristianas que dicen partir del cristianismo que se han organizado en Corea del Sur, que es muy fácil montar una de estas iglesitas, como algunas iglesias por ahí que usted conoce de carpa y de lata. Y es lo siguiente: la iglesia de Jesús Shincheonjeon. Oye, Jesús Shincheonjeon, Eoji, puede ser Shincheonji. Hay que aprender a pronunciar el coreano. Yo no soy fuerte en coreano y no creo que ninguno otro lo sea, pero Jesús Shincheonji debe ser como se pronuncia. Esto se fundó en 1984 y actualmente cuenta con 120,000 seguidores. Pues aquí hay un individuo que dice que es la encarnación de Jesús, uno más. En Filipinas hay un montón de Jesús y en muchas partes del mundo usted va a encontrar a Jesucristo. Hasta Jim Jones se llamaba a sí mismo también Jesús en su momento. Aparte, David Koresh allá en Texas, en Waco, decía que él era Jesús también. Y hay muchos de estos locos que llevan a la muerte a sus seguidores, los envenenan o los hacen matarse contra las fuerzas de seguridad. En Rusia han aparecido una docena de ellos, así que usted los tiene por todas partes del mundo. Algunos les llaman falsas profetas. Son gente que aparece desquiciada hablando de estos asuntos. Pues bien, este individuo dice que él única y exclusivamente puede descifrar la Biblia, que la Biblia está en una serie de metáforas, que no es como usted lo lee así al pie de la letra, es como él lo interprete. Él tiene la sapiencia y tiene la iluminación para decir qué hay que hacer. Y hay 120,000 almas en Corea que siguen a este señor allí en Corea del Sur. Pues bien, una de sus seguidoras pues contagió a 32 personas, ella exclusivamente. ¿Cómo se le llama esto? Un superpropagador. Ella era una superpropagadora, gente que tiene unas cualidades biológicas, tal vez sudan más, tal vez en la transpiración, tal vez algo más de sus fluidos, lo que sea, su respiración, etcétera. La carga viral es mayor, no lo sabemos, pero ya la ciencia estudia esto. Ha sucedido en China con este coronavirus y ha sucedido ahora allá en Corea del Sur. Con otras enfermedades y otras epidemias en otros momentos ha ocurrido también. Personas que son mucho más propensas a contagiar a los que están en el entorno donde ellos están. Así que esto ha ocurrido en la ciudad de Daegu, allá en Corea del Sur, y aparentemente están tratando de ver cómo pueden contener que esto no se extienda. Esta ciudad de Daegu, en Corea del Sur, que está cerca de Seúl, de la capital, tiene una población de 2.5 millones de personas. Así que lo que pueda pasar aquí puede ser devastador si no se mantiene definitivamente esto bajo control. Y mientras yo le digo eso, hay otras noticias que han surgido, inclusive en Irán, donde esta semana también se dieron los primeros 2 casos de contagiados con coronavirus en Irán. Así que esto sigue surgiendo en diferentes partes del mundo. Por otro lado, y lo hablaremos ahorita con Orlando también, usted sabe que el CS de Atlanta dio una alerta para que los norteamericanos o estadounidenses que fueron sacados del barco el Diamond Prince no fueran llevados a Estados Unidos ni se sacaran del barco. Bueno, se los llevaron, los sacaron de allí y los 40 han dado positivo a coronavirus, aunque están asintomáticos en este momento, es decir, sin síntomas. Eso no quiere decir que no sean carrier, que no puedan obviamente transmitir la enfermedad. Entonces, todas estas cosas están pasando aquí ahora, ante nosotros. Así que eso lo vamos a discutir en un ratito con el compañero Orlando Pla, entre otros asuntos interesantes que quiero discutir esta noche. Pues bien, importante, saliendo brevemente del coronavirus, este próximo sábado 29, la próxima semana, se supone que se va a firmar el Tratado de Paz entre los Estados Unidos y los talibanes para darle terminación a la guerra más larga que ha tenido los Estados Unidos, 19 años de guerra allá en Afganistán. Afganistán se le ha llamado tradicionalmente, la destructora de imperios. Nación que entra e invade Afganistán, obviamente no sobrevive la ocupación. Lo vivieron los británicos, lo vivieron inclusive los mongoles, lo vivieron directamente los rusos, que fue su Vietnam, Afganistán, y ahora los Estados Unidos y la OTAN han tenido esa experiencia. La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. El otro conflicto de larga duración fue el conflicto de Vietnam. No incluyo Irak, porque se supone que la guerra de Irak terminó menos de una semana después de la invasión, cuando George W. Bush dijo desde un portaavión que ya la guerra había terminado. Lo que hubo después fue una ocupación y obviamente la resistencia iraní y la llegada de Al-Qaeda también, iraquí, y la llegada de Al-Qaeda a Irak, pues son los que estuvieron matando miles de soldados norteamericanos en emboscadas, con bombas, con minas, etcétera. Pero ya no era una guerra per se como tal. Pero Vietnam sí fue una guerra enorme,
murieron de 56.000 a 58.000 norteamericanos, murieron millones de vietnamitas y no se llegó a nada. Se perdió toda una generación de jóvenes estadounidenses en ese periodo de los años 60 y principios de los 70 en la guerra de Vietnam y no se ganó nada. Salir huyendo cobardemente de Saigón. Eso fue lo que se logró. Luego ahora en Afganistán, pues estamos firmando, ¿no?, una amnistía, vamos a sacar las tropas de aquí, nos vamos a la OTAN. Hace ya años que los generales norteamericanos y los de la OTAN le han dicho, mira, vámonos de aquí no tenemos una campaña formal, aquí no tenemos una operación que podamos dirigir para erradicar al Talibán, aquí nadie sabe quién es quién, aquí los warlords nos hacen la guerra como lo hace el Talibán también, o sea, aquí no podemos definir cuáles son los blancos estratégicos que hay que atacar, y eso lo dijo desde McChrystal, el general McChrystal, hasta un sinnúmero más de generales. Vea usted, verifique la información para que no le digan lo que no es. Aquí hablamos como es a calzón quitado. Pues bien, llevan años diciéndole al Pentágono y al gobierno de los Estados Unidos, su presidente, vámonos de aquí, desde la época Obama, vámonos de aquí. Aquí no hay nada que buscar, aquí no tenemos nada que explotar. Simplemente estamos perdiendo millones de dólares que el bloque militar industrial farmacéutico invierte allá para las tropas que están allá y no resolvemos nada. Bombardeamos lugares a veces que no hay gente y a veces bombardeamos familias o bodas o entierros de gente que no tiene que ver absolutamente nada con el Talibán, ni con Al Qaeda, ni con el Estado Islámico, ni con la madre de los tomates. Y esa es la realidad. Así que hay que despertar a un mundo distinto y diferente a lo que ustedes le dicen los medios y lo que la política continuamente dice. Pues bien, se supone que se va a firmar esta paz. Esto lo que lleva es precisamente a que luego de miles de soldados norteamericanos muertos y de la OTAN, miles de talibanes, miles probablemente también de miembros de Al Qaeda, miles y miles de civiles acribillados en forma genocidio allá en Afganistán, pues ahora le entregan el gobierno de nuevo al Talibán y supuestamente, ¿no?, a una unión de tribus y de grupos. Recuerde que usted tiene docenas de diferentes grupos étnicos en Afganistán, docenas de ellos. Y usted pues ahora lo que se va a hacer una coalición de toda esta gente, esta coalición pues entonces supuestamente va a ser el gobierno junto con los talibanes. La realidad es que la ley del más fuerte es el que va a prevalecer. El Talibán, recuerde que lo que quiere es un califato medieval. Así que el Talibán a la larga impondrá sus restricciones y eliminará a quien tenga que eliminar allá para quedarse con el poder. Los warlords seguirán sembrando definitivamente opio y produciendo, ¿no?, la heroína que llega a Pakistán y de Pakistán pasando a Estados Unidos y Europa. Así que esa cadena que ha usado la CIA y otras agencias de inteligencia para poder financiar sus operaciones oscuras o todos los eventos que hemos visto a través del mundo, permanece ahí. Recuerde que cuando usted busca el presupuesto que le da el Congreso de los Estados Unidos a la CIA, es cerca de 32.000 millones. Con 32.000 millones usted no puede controlar el mundo. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Usted sabe sumar y restar, multiplicar y dividir. 32.000 millones no da para que la agencia más importante de inteligencia del planeta lo pueda controlar y pueda controlar los bancos y las emisiones bancarias, y poder saber quién es quién en toda la información que se está corriendo cuando se llevan a cabo sanciones económicas o lo que sea. Que usted cree con eso, usted tiene que comprar generales, políticos, usted tiene que hacer 60 cosas. Con 32.000 millones no da, elemental, básico, simple, nada más con el testigo. Así que el resto del dinero, que son billones y billones más, o tal vez, quién sabe si llega al trillón, sale precisamente de la venta de drogas y armas ilegales, clandestinas. Esa es la verdad. Y si no lo sabía, pues ya es tiempo de despertar durmiente o de seguir en la noria pensando, qué sé yo, con los pececitos de colores, los pájaros preñados y que los limbers de maní se dan todos los días en los palos. No, hombre, no. Hay que ver más allá de lo aparente. Otro tópico importante antes de ir a la pausa, que ya me dice que tenemos que ir, venimos ya mismo con el ingeniero Orlando Pla en el próximo segmento, tiene que ver definitivamente con lo que Jeff Bezos ha hecho. Jeff Bezos, usted sabe que es uno de los hombres más ricos del mundo, algunos dicen que es el más rico, que le pasó a Carlos Slim de México, vaya usted a saber. Bueno, pues obviamente tiene un gran capital y lo que anunció fue que iba a donar 10.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. Digo, eso no da para combatirlo completamente, pero es mejor que no dar nada. Pregúntele a Trump qué da para combatir el cambio climático. No da nada, ni de su bolsillo ni del gobierno. Pero bueno, da 10.000 millones de dólares, pero esto nos recuerda también a lo que hacía precisamente Ted Turner. Hablaba ahorita con Orlando. Me dijo Orlando que ya está en los 81 años, Ted Turner. Ted Turner, recordamos que al igual que Bill Gates, que son muy buenos amigos, han sido socios, su interés es precisamente en el control, primeramente poblacional de África. Han metido miles y miles y miles de millones en sus bolsillos y de sus asociados en África.
para el control de vacunas en África y el control poblacional. O sea, ellos han escogido África porque África, recuerde usted, es un mercado de recursos naturales, minerales y combustibles de toda clase. La tecnología, sepa usted, las tierras raras, como se llaman, tierras raras, la tecnología para todo este tipo de minerales extraños acumulados están en África, en mayor contenido que en cualquier parte del planeta. Vamos a una pausa. Por eso digo que los Jeff Bezos se parecen a los Tech Turner y Bill Gates. Hay intereses creados detrás de cualquier cosa. Esto no lo regalo porque soy buena gente, despierta, durmiente. Vamos a una pausa, ya me hace la señal de rigor, precisamente Héctor Colón, el rookie. Y regresamos acá con el ingeniero Orlando Pla en el coloquio nuestro de todos los viernes. Así que te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.